Bueno, muy buenas noches para todos. Me presento, mi nombre es Diego Fernando Ordóñez, soy estudiante de carrera de Humanidades Psicología en la Universidad Iberoamericana. El día de hoy vengo a presentarles una exposición de un trabajo escrito sobre investigación en todo lo que tiene que ver en patologías de la neuropsicología. Esto pues desde el punto de vista de estudiante, esto es con carácter educativo, académico, ya que actualmente pues estamos viendo la carrera neuropsicología. Entonces pues vamos allá. Bueno, pues previamente, pues para empezar, tenemos que tener claro de que se nos ofreció o se nos solicitó que teníamos que escoger dos casos de un libro de Oliver Sacks, en el cual hay unas historias en el cual describen pues unos pacientes que sufren, que dependiendo la situación, sufren algunas patologías. En mi caso personal escogí el caso número 4 y el caso número 6. Entonces, como para darles como un sondeo rápido de qué es el caso número 4, pues este caso describe a un paciente masculino pues que ingresa al hospital para una evaluación neurológica, pues que debido a la debilidad en su pierna izquierda durante el día se comporta con una normalidad, pero pues al despertar tras un descanso en la misma clínica, pues él experimenta crisis de confusión extrema. Este paciente pues parece que percibe su pierna izquierda como un objeto extraño y ajeno a su cuerpo, pues creyendo de que este se trata de una broma de mal gusto, una broma macabra del mismo personal del hospital. Pues que al intentar deshacerse de esta pierna se arroja de la cama y pues al hacerlo cae con ella al suelo. Digamos que con este caso se observa que el paciente está angustiado, agresivo y absolutamente pues que se convence de que aquella pierna pues no, no le corresponde. Al explicarle pues el personal del hospital cuando le explican que es su propia pierna, entra pues como en un estado de pánico y declara pues que no sabe dónde está su pierna real. Pues este caso es el que vamos a desglosar ahorita en las fichas de investigación de neuropsicología. Pues este caso pues es un ejemplo claro es una extrema anosognosia en la que el paciente pues no solo niega la pertenencia a una propia parte de su propio cuerpo, sino que también pues la percibe como un objeto externo. Pues este trastorno suele estar asociado con lesiones, principalmente en uno de los lóbulos parietales derecho, pero pues eso lo vamos a ver más adelante. Y empecemos. Bueno, entonces encontramos que para nuestro paciente joven masculino pues se ingresa para pruebas médicas. Esto en los datos pues de las consultas o el motivo de la consulta principalmente. Entra pues que manifiesta una debilidad en la pierna izquierda durante el día, pues se encontró normal, pero pues tras dormirse al despertar experimenta pues un episodio de desconocimiento extremo a su propio cuerpo, donde percibe que su pierna izquierda no es directamente una parte real de su cuerpo y pues por ende manifiesta una agresividad, que está confundido, está negando la pertenencia de su propio cuerpo. ¿Qué antecedentes alcanzamos a observar? Alcanzamos que el paciente pues fue ingresado debido a que su pierna no le respondía ante las órdenes motrices que se le espera que el cuerpo humano debe reaccionar. Esto es detectado pues por los neurólogos, así lo especifica en el caso de la historia, y pues que dentro de la misma no se evidencia antecedentes previos pues más graves referentes al caso. Sugiere pues que mismo hay una afectación neurológica probablemente relacionado pues con una lesión cerebral, pues eso es lo que se estipula en los antecedentes. Dentro de estos la sintomatología pues anosognosia, que se evidencia que el paciente niega la falta de reconocimiento de su propia pierna izquierda, somatoparafrenia, percibe su pierna como ajena, desorientación y angustia, reacciona con pánico y agresión al descubrir que la pierna es ajena y es extraña. Y dentro de otros está pues el déficit motor, porque pues al no verificar estas validaciones motrices pues siente como esta angustia. Vamos para allá. Correlato neurobiológico. En lo observado pues como cuadro clínico inicial posiblemente especifica una lesión del hemisferio derecho sobre el lóbulo parietal. Pues esto teniendo en cuenta lo que se leyó directamente. En las regiones que están vinculadas con la percepción y reconocimiento del propio cuerpo junto con la conciencia espacial. Esto pues para este caso sí se recomienda pues la tomografía por emisión de positrones y también resonancia magnética. Junto con estas ayudas diagnósticas pues podemos revelar aquellas anomalías que dependen de estas áreas. ¿Cuáles son las implicaciones en los procesos cognitivos? Bajo la memoria pues no se reportan déficits evidentes de memoria. En la atención, dificultad para focalizar la atención de la realidad de su cuerpo. En praxias no se mencionan apraxias realmente en el relato del caso. Inoxias, trastorno de la percepción de su propio cuerpo. Pues ahí ya está el diagnóstico como tal. En el lenguaje no se evidenció que hay una falla en el lenguaje.
Eh, y en sus funciones ejecutivas sí se evidencia un déficit en la autorregulación emocional y que tiene dificultades en la toma de decisiones respecto a su propio cuerpo. Bueno, pues ¿qué técnicas de evaluación se observaron en este caso? Se analizaron comportamientos, observación clínica básica, entrevistas semiestructuradas, exploración neurobiológica, pero neurológica básica y evaluación del esquema corporal. Pues en esta alteración en percepción con su daño en la percepción del cuerpo, en la que el paciente niega esta pertenencia de su pierna izquierda, su reacción extrema es intentar arrancarse la pierna. Esto indica pues ya un trastorno en la integración a lo sensoriomotriz. Posibles impresiones diagnósticas. Por lo regular aquí sí alcanza a ver síndrome de heminegligencia por falta de reconocimiento del uso del lado izquierdo del cuerpo, asonoxia, obviamente incapacidad de reconocer su propia conducción del cuerpo, esto ya es neurológico, somatoparafrenia, identificación errónea de su pierna como un objeto externo. Consecuencias o efectos. Pues en las familiares dificultad para aceptar su estado, generando confusiones, preocupaciones sus allegados sociales, pues obviamente no va a poder presentar un aislamiento, va a presentar un aislamiento, perdón, por la dificultad de esta condición. Muchas personas van arraigado a esto, a una condición de que no va a tener un contacto físico con nadie más. En las complicaciones académicas, pues que en el desempeño si es estudiante, pues debido a la falta del control motor y atención, pues no va a poder tener ninguna concentración adecuada para poder realizar alguna actividad con un enfoque académico. Y en laborales, pues dependiendo de lo que se vaya a realizar, muchas actividades para laborar se requieren ahorita de sus funciones motrices completas. Entonces para esto le va a ocasionar un daño bastante severo para su vida laboral. Bueno, vamos para el caso 6. Bueno, como estamos ya algo cortos de tiempo, voy a resumir rápidamente el caso 6, pues en donde este caso es el caso fantasma, me pareció un nombre muy particular y por eso lo escogí. Este caso es multipaciente, es donde múltiples pacientes pues experimentan como un síndrome del miembro fantasma, un fenómeno pues en el cual personas amputadas siguen sintiendo la presencia de su extremidad perdida, es algo bastante curioso. Pues por lo regular este fenómeno está estudiado en la neuropsicología y se manifiesta de diferentes formas. Bueno, entonces, ¿cuál fue el dato motivo de la consulta? Pues en el caso 6 pues no se mencionó un paciente explícito, habían era varios con el síndrome del miembro fantasma. Pues como ya venía mencionando, pues las personas siguen sintiendo la presencia de una extremidad amputada, como se lo describí anteriormente. eh, Tienen pues diferentes sensaciones, hasta dolor, hasta que uno de esos pacientes refiere también en dedo que tiene, perdón, que refiere la sensación de un dedo inexistente, a pesar de que tiene pues ya una parte con una amputación. ¿Qué sentimientos y qué le genera a este paciente? Pues angustia, otros experimentan ilusiones posturales y que afectan el equilibrio y la percepción corporal. Ya ahora vamos allá, ya voy a explicar cómo funciona esto. Dentro de los factores en la historia, pues se mencionaron que los pacientes habían sufrido amputaciones primordialmente debido a diversas pues, accidentes como también enfermedades. Se menciona pues que uno de estos dentro de estas patologías pues sufrió una amputación debido a una diabetes. Eh, Otro paciente pues también presentaba tabes dorsal, una enfermedad neurológica que en este pues afecta perdón, la propiocepción general y genera pues ilusiones posturales. Pues, ¿qué significa ilusiones posturales? Que pues por lo regular que le indica unas alteraciones posturales, por lo menos si tiene una amputación, que si no presenta amputación en el pie, aún así esta persona tiene esas sensaciones de que pierde el equilibrio porque no tiene una pierna, porque no tiene un pie, y esto hace que la persona se vaya directamente al suelo. ¿Qué de sintomatología pues se observó en el caso? Se observó sensación del miembro fantasma, dolor fantasma, en el cual perciben pues una extremidad ausente. También en el dolor fantasma, pues algunos pacientes experimentan dolor fantasma, en donde presentan evidencia, manifiestan dolor en una extremidad que pues ya no existe. Ilusiones posturales, que sienten que el suelo se les mueve en una postura constantemente o que no tienen libre control de su cuerpo, aún teniendo sus partes, que les genera estabilidad. Desaparición del fantasma, un caso de neuropatía pues sensorial, pues elimina por completo la sensación del miembro fantasma. ¿Qué más? Pues qué correlato neurobiológico se observa en el caso. Pues que en el síndrome del miembro fantasma se relaciona con la actividad de la corteza somatosensorial primaria, secundaria, pues esto se evidencia claramente por un daño en el lóbulo parietal. Pues esto por lo regular tras la amputación de áreas puede reorganizarse y generar la percepción del miembro ausente. El dolor fantasma pues puede deberse a hiperactividad en el tálamo, las vías espinotalámicas que continúan pues enviando señales a la extremidad perdida. Por lo regular pues estos impulsos pueden generar que la persona sienta digamos en ciertos momentos que aún siente como si moviera dicha extremidad a pesar de que no esté. Vamos con las implicaciones en el proceso
cognitivos, pues en la memoria pues no se reportaron pues déficit de memorias episódicas porque pues algunos pacientes conservaban recuerdos sensoriales. En la atención pues se pudo experimentar dificultades para concentrarse debido al dolor, en este caso pues por la generación del equilibrio. Praxias en general, las habilidades motoras pueden verse afectadas, dependen de una prótesis y no tienen correcta integración del esquema corporal. Las ginoxias, la alteración de la percepción del cuerpo, es clave en estos pacientes. Algunos no reconocían la ausencia de la extremidad o la perciben en posiciones incorrectas. En el lenguaje, pues todos alcanzaban a expresarse bien, no habían como afectaciones en el lenguaje. Sus funciones ejecutivas, algunos pacientes pues desarrollaron ansiedad, depresión debido a la persistencia del dolor, sensación de miembros fantasma, a pesar de que no estaba ahí, ellos manifestaban dolor. Dentro de las técnicas se aplicó prácticamente casi que lo mismo en el anterior caso, de observación clínica, entrevista semiestructurada, exploración neurológica básica. La única diferencia aquí es pues que se hizo una evaluación del esquema corporal, en donde se observa pues que los pacientes perciben su cuerpo y se pueden integrar prótesis como parte de su esquema corporal. Esto sí pues fue muy explícito durante el historial del caso. Dentro de las impresiones diagnósticas, pues se alcanzó a reconocer como síndrome del miembro fantasma, dolor fantasma neuropático, alteraciones propioceptivas y tabes dorsal, que en caso de un paciente con ilusiones posturales y pérdida de la propiocepción, que esto va mucho con la estabilidad del cuerpo humano, pues por lo regular estas personas sufren mucho del control del equilibrio. Entonces, dentro de estas consecuencias o efectos pues familiares, la persistencia del dolor o sensación fantasma puede generar frustraciones en los pacientes con sus familiares sociales, pues porque no pueden tener actividades sociales debido a que siempre van a manifestar dolor, incomodidad y la percepción corporal alterada. Académicas igual, de una difícil concentración, y laborales pues un paciente, esto es claro, un paciente que siente dolor no va a poder realizar ninguna actividad de una manera satisfactoria. Les agradezco su atención, muchísimas gracias. Que esté muy bien. Ay, perdón, no, y pues se me olvidaba la conclusión. Dentro de pues, los análisis de los casos, como vimos, como el caso 6 síndrome del miembro fantasma, y el caso número 4 pues esto cómo nos ayuda a nivel profesional. Pues por lo regular nos ayudan a comprender que dichas alteraciones en el cerebro afectan la percepción, el comportamiento, la cognición en pacientes. Pues por lo regular estos casos muestran cómo una lesión en el lóbulo parietal puede dañar efectivamente y puede generar unos diagnósticos severos al paciente. La persistencia de una sensación en un miembro amputado, o que le genere dolores en partes inexistentes de su cuerpo. Estos análisis nos permiten realizar diagnósticos pues, más precisos, pues con la ayuda en todo el tema en el entorno de la psicología clínica. Pues con este campo teórico lo vemos como habilidades futuras clínicas pues necesarias para la comprensión de todos estos trastornos. Muchísimas gracias.